Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes, noches, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a un video más de Aprendiendo a Existir. El día de hoy vamos a platicar sobre para qué sirve separar a la gente en distintas generaciones. Estas generaciones que todos conocemos, baby boomers, generación X, generación Z, millennials, generación Y, generación alfa, etcétera. Entonces, pues, como siempre, vamos a platicar de este interesante tema con Ana Paula. ¿Cómo estás, Ana Paula? Bienvenida. Hola Carlos, muy bien aquí con otro súper interesante video porque aparte no lo habíamos tomado y ahorita se están poniendo como que muy de moda estar mezclando todo este tipo de cosas de que es que las nuevas generaciones son las que están haciendo ciertos movimientos y están contraponiendo con ciertas cosas, ¿no? Y sobre todo que estaban yo, por ejemplo, como me imagino que en la época siempre las nuevas generaciones se sienten atacadas por las anteriores generaciones, sobre todo porque mi generación como que hizo un corte social al respecto de la identidad profesional. Entonces todas las empresas y todas las baby boomers que estaban a cargo de las empresas fueron los que empezaron como a sentirse aludidos por el decir, no, es que quiero ejercer mis derechos como individuo y no quiero ejercer horas nalga y no quiero es que me tengas todo el tiempo saturado con un montón de pendientes que en realidad no te están funcionando y que me veas como un humano y no como una máquina, ¿no? Entonces, las generaciones van cambiando ideologías y se van queriendo intentar cambiar una forma de proceso que se llevaba anteriormente y ahorita hay otras nuevas generaciones que ya están haciendo movimientos sociales y que están ahora en el foco de la sociedad, ¿no? Entonces, qué interesante ver cómo van cambiando las ideologías y cómo va un poquito más haciendo un movimiento social al respecto y al cambio ideológico que vamos obteniendo por nuevas ideologías, ¿no? Y también vamos a intentar reflexionar al respecto de que, para empezar, ¿quién hizo este concepto de encapsular a las generaciones? También por fechas, porque yo no encontré como una división exacta entre las fechas de dónde inicia o termina una generación y dónde empezaría este concepto y para qué funciona dividir a la sociedad y a cada edad, ¿no? En respecto de esto. Entonces, pues hay que platicarlo. Yo creo que va a estar muy interesante el tema de hoy y pues qué mejor de empezar con ello. Pues Carlos, ¿qué me cuentas al respecto? ¿Sabes de dónde inició esta idea de dividir las generaciones? No, en realidad no tengo la fuente exacta a partir de la cual se empezó a dividir de esta manera. Me parece que en realidad más bien ha sido como un constructo que socialmente se ha ido pasando de generación en generación y que no hay como tal un académico o académica específica que lo haya dividido tal cual, y es por eso que no hay una similitud en los años. Hay personas que considerarían que, por ejemplo, mi generación en realidad es X, otros dicen que no, que yo pertenezco a la generación millennial. Entonces, ¿por qué no hay en realidad una fecha específica? Porque no hay un respaldo académico, sólido, científico, que identifique que en realidad somos personas de generaciones diferentes. Es decir, simplemente se determinó a partir de ciertas características diferenciadoras entre una persona de cierta edad y otra persona más joven, que pues ya eran de generaciones diferentes. Y se infiere que evidentemente pues somos de generaciones distintas, pero esta forma tan clara de segmentarlo, a mí me parece que en realidad pues es una construcción social más que algo científico, y por ese motivo no hay como tal ni una fuente fidedigna de cómo surgió, ni tampoco hay una edad específica, porque si no habría una coincidencia prácticamente en cualquier lugar que lo busques. Entonces, esto nos indica que en realidad fue más como algo que se empezó a generar. ¿Y quién lo empezó a generar? Bueno, desde las prácticas narrativas o desde la perspectiva terapéutica que yo utilizo, pues se ve como una imposición del sistema en el cual vivimos, que es un sistema capitalista, que precisamente está muy enfocado en tratar de magnificar el tema de la individualidad y de destruir todo aquello que pueda sonar a colectivo, que ya platicaremos un poquito más por qué lo hace. Sin embargo, esto me parece que ha dado un excelente resultado, porque tenemos a la gente peleándose con otras personas que prácticamente tienen los mismos intereses, los mismos deseos, los mismos sueños, las mismas frustraciones, peleándose simplemente porque pues no son de la misma generación, como que eso les hace sentir
que ya no se entienden, aunque en realidad si se pusieran a dialogar 5 minutos se darían cuenta de que en realidad van en la misma dirección, ¿no? Entonces, bueno, me parece que es un muy buen invento para el sistema y muy mal invento para nosotros como individuos que vivimos dentro de este sistema. ¿Tú cómo ves? Okay. Eso está interesante. Yo investigando un poquito en ciertos documentales, estuve viendo que hay un libro que se llama Generaciones, me parece que es estadounidense, y que ahí no pusieron como tal fechas, pero pusieron a la mesa la idea de que existen grupos que, de acuerdo a un hecho histórico que fue muy relevante, ya sea por ejemplo la invención de las máquinas de vapor o la industria o ciertas situaciones, entonces van cambiando las ideologías, sobre todo cuando empiezan lo que sería la etapa pues de trabajo, ¿no? Donde a lo mejor ya entras entre la adolescencia y la adolescencia un poco más, bueno, no adolescencia, la adultez, adolescencia y adultez, que son la etapa donde eres más productivo. Entonces, esa es la parte donde se consideran como tal una ideología o cómo se ve a sí mismo ese grupito de personas, de cómo piensa de acuerdo al hecho histórico contextual a que le está sucediendo a esa sociedad en específico, ¿no? O cómo se va pues sí, es expandiendo de acuerdo a lo que está pasando en el mundo entero. Entonces, también algo interesante que me pareció fue sobre todo algo que tú mencionas, que en el sistema empezó a cambiar conforme fue institucionalizando en la educación. El promedio de lo que manejan como divisiones de generaciones es de entre 15 a 20 años, un poquito más. Y es como el promedio en el que se fue sistematizando la educación, que son 15 años que duras desde la primaria hasta la prepa, y es entre comillas todo lo que se generaban en las educaciones, ¿no? Antes, inclusive cuando los mandaban a trabajar, porque pues antes no había una profesionalización, más que nada eran oficios. Entonces se mandaban a trabajar a las personas desde niños y tenían muchas personas enseñándoles, pero de diferentes edades. No había una estrategia de dividir a los individuos por diferentes edades. Eso ya se estandarizó cuando se empezó a hacer una educación ya más formal. Entonces ahí se empezó a estandarizar y dividir por edades, y el lapso que tuvieras que estar terminando cada generación es casi una generación escolar, y van saliendo, y esas generaciones también por la forma de educación que se le da en la escuela y el contexto social en el que crecen, van cambiando y van siendo como que los nombres de las generaciones que se les va dando. Entonces eso también me pareció interesante. Y otro punto que quisiera meter aquí es, hay una frase que se dice también, y no sé, me gustaría preguntarte tú qué piensas al respecto, donde dicen que una generación débil hace una generación fuerte y una generación fuerte hace una generación débil. ¿Tú qué piensas al respecto? Ok, bueno, desde el punto de vista académico podríamos pensar que 15 años tiene sentido para marcar el inicio de una nueva generación, aunque en realidad si nos enfocamos solo a primaria, pues cada 6 años surge una nueva generación, o más estrictamente cada año pues es una nueva generación. En el ámbito de la filosofía, en realidad se planteaba que una generación requería aproximadamente 30 años para poder considerar que ya estaba existiendo una nueva generación. Es decir, se partía de la idea de que debería tener las personas que estaban viviendo en ese momento a sus hijos, y que sus hijos crecieran para entonces pensar que ya había cambiado la generación. Platón establecía que lo idóneo sería, para que cambiara, por ejemplo, la mentalidad de una población, de un pueblo entero, de una nación, se necesitaban 3 generaciones, que haciendo el símil a 30 años por generación equivaldría aproximadamente entre 90 y 100 años. Entonces, esta idea de bueno, ahora cada 15 años lo vamos a considerar una nueva generación, pues en realidad es tan aleatoria y tan tajante y tan automatizada como la que planteaba Platón de pues hasta 100 años, ¿no? O sea, ¿qué es lo que realmente determina quién tiene más la razón? Pues tendrían que haber estudios psicológicos para determinar si realmente podríamos, a partir de cierto número de años, decir que la generación ya cambió.
La generación, en términos generales, desde el punto de vista psicológico, se referiría a que ha cambiado la forma de ver el mundo. Y en muchas ocasiones, la realidad es que no hay un cambio realmente significativo, aunque si bien es cierto que la tecnología ha venido a generar un cambio en muchas conductas, no necesariamente significa que en el fondo nuestra mentalidad realmente haya sido modificada, ¿no? Si las generaciones previas apoyaban al sistema capitalista y las generaciones actuales siguen apoyando al sistema capitalista, ¿cuál es el cambio en realidad? Oye, pero es que ahora hay más jóvenes que están en contra del sistema. Jóvenes en contra del sistema ha habido siempre. Tan es así que existe la frase de que ser joven y no ser revolucionario es ir en contra de la lógica, ¿no? Entonces, es importante identificar que para que hablemos de un cambio de generación, significa que genuinamente la forma de ver el mundo, no solo de moverse en el mundo, sino de ver el mundo, los ideales, las perspectivas han cambiado. Y a mí me parece que muchas siguen exactamente iguales y que si bien es cierto que en ocasiones nos vendemos un cambio de mentalidad, en realidad en muchas ocasiones es simple y llanamente porque la precarización del sistema nos forza a ese cambio de mentalidad. Es decir, no es un cambio voluntario. No es que yo el día de hoy ya no quiera tener hijos. Probablemente es yo el día de hoy digo que ya no quiero porque en realidad me doy cuenta de que no voy a poder mantenerme ni yo, menos a mis hijos. Entonces, ¿realmente estoy cambiando de mentalidad? ¿O simplemente estoy asumiendo una nueva postura porque la precarización del mismo sistema que viene funcionando desde que empezamos con esto de las nuevas generaciones, nos lleva cada vez más a una situación donde no hay muchas opciones? Yo el día de hoy puedo decir que ya no me interesa tener una casa o un departamento. La realidad es, genuinamente no me interesa, o simplemente las condiciones de precarización me llevan a la conclusión de que como no lo voy a tener, me conviene más venderme la historia de que no lo quiero, cuando a lo mejor sí lo quiero, pero sé que no lo voy a poder tener, ¿no? Y eso obviamente me va a frustrar más que simplemente decir, no, yo no quiero, yo quiero viajar por el mundo. Y entonces no necesito arraigo en ningún lado, porque si tengo una casa, luego ¿qué voy a hacer con ella? Mejor no quiero tener casa, ni quiero tener hijos, ni quiero tener carro, ni quiero tener para comer, ni quiero tener un trabajo estable. Entonces, a mí me parece que muchos de estos, teóricamente, cambios, en realidad son formas de responder al sistema terrible capitalista consumista que estamos viviendo, y que nos lo vendemos a nosotros mismos como que nuestra mentalidad ya cambió. Y sin embargo, en el fondo, desde el punto de vista psicológico, seguimos deseando lo mismo. Seguimos deseando un trabajo que nos guste, que sea seguro, que sea estable. Oye, pero ya no lo tengo. Y entonces me empiezo a vender la idea de que quiero otra cosa. Aunque no necesariamente, en el fondo, quiero esa otra cosa, ¿no? O llega un punto en donde me lo vendo tanto que sí, a lo mejor literalmente termino modificando. Sin embargo, no se modifica en los millones de personas que tienen mi edad. Probablemente solo lo logro modificar en mí. Y entonces significa que los demás, aunque no piensan como yo, ¿realmente somos una generación diferente? No necesariamente. Entonces, a mí me parece que, regresando a la frase que tú mencionabas, generaciones fuertes crean generaciones débiles y generaciones débiles crean generaciones fuertes, sí tiene sentido desde el punto de vista psicológico. ¿Por qué? Porque se ha demostrado que las adversidades que vamos viviendo son las que detonan que algunas habilidades las vayamos perfeccionando. Si yo tengo ciertas dificultades en la vida, evidentemente, para hacer frente a todas ellas, voy a tener que desarrollar un chorro de habilidades que otra persona de mi misma edad, ya no digamos de otra generación, de mi misma edad, si no tiene esas mismas adversidades, probablemente no va a desarrollar. Sabemos que las personas a veces más brillantes, más inteligentes son las que están en la parte baja de la pirámide poblacional, porque precisamente han tenido que afrontar tantas adversidades que su habilidad para resolverlas les ha generado una serie de habilidades intelectuales superiores a otras personas que lo han tenido todo cómodo. Sin embargo, eso obviamente no necesariamente tiene que pasar una generación para que lo veamos. Ya pasa actualmente. Tú y yo tenemos compañeros que a lo mejor tuvieron más dificultades que nosotros para estudiar, y probablemente gracias a esto han tenido un mejor resultado, no diré económicamente, sino en su vida en general, ¿no? A lo mejor gracias a todo eso que han desarrollado y sus habilidades, se encuentran bien. Y tenemos también a compañeros que pues lo tuvieron mucho más sencillo, incluso a lo mejor nosotros,
y no necesariamente les está yendo bien. Entonces, sí, efectivamente, desde el punto de vista psicológico, la habilidad que uno desarrolla está directamente vinculada con el nivel de adversidad. Si yo tengo mayor adversidad, mayor habilidad voy a poder desarrollar. Si yo tengo menor adversidad, evidentemente me costará un poquito más trabajo desarrollar estas habilidades. Sin embargo, no necesito esperar a una generación para verlo. Uh-huh. En realidad ya lo puedo observar con mis propios contemporáneos. Y sí, en general, se parte de la idea de que cuando vivimos, por ejemplo, en gobiernos, entre comillas, democráticos, porque bueno, también se cuestiona mucho si realmente existe o no existe esta democracia, porque teóricamente yo tengo la libertad de votar por quien quiera, sin embargo, los que ponen y determinan quiénes son los a elegir, pues no necesariamente soy yo, ¿no? O sea, yo emito el voto una vez que me dicen por cuál tengo chance de votar, ¿no? Entonces, muchos cuestionan si realmente la democracia existe o no, pero partiendo del supuesto de que sí, sí se ha encontrado que gobiernos democráticos, generaciones posteriores a ellos, es muy fácil que deriven en situaciones de irse inclinando hacia la derecha y que luego generen dictaduras y que luego se vuelva un ciclo que se vuelve a repetir, porque desde el punto de vista psicológico, los seres humanos como una especie vamos viviendo en ciclos y entonces es muy común que se repitan historias muy parecidas luego de cierto número de generaciones, aunque en general habitualmente tiende a ser más cercano a 100 años que planteaba Platón que a 15 años para que haya realmente un cambio. O sea, tendría que ser una situación muy extrema que ocurriera en 15 años para que realmente hubiera un cambio generacional desde un punto de vista psicológico. Es mucho más sensato pensar en un plazo mayor como 100 años. A mí me parece que sí, si comparamos la mentalidad de alguien de hoy con alguien de hace 100 años, muy probablemente sí encontraremos muchas diferencias, simplemente porque el mundo es totalmente distinto. Si yo me comparo con mis padres o mis abuelos, pues tendremos muchas cosas en común, aunque somos de generaciones totalmente diferentes. Y si yo me comparo con mis sobrinos, pues también tendremos muchas cosas en común, aunque ellos sean 20 años más jóvenes que yo. Entonces, me parece, en resumen, que estos lapsos de 15 años para diferenciar una generación de otra es totalmente sacado de la manga, que no tiene un sustento psicológico, que no necesariamente hemos cambiado nuestra forma de pensar y de vislumbrar el mundo, porque simple y llanamente en 15 años el mundo tampoco es que se transforma al 100%. Hay más tecnología, pero el mundo sigue habiendo los mismos problemas. Entonces, creo que si queremos ver cambios generacionales, tendríamos que remontarnos a más tiempo, quizá a 100 años. Sí, y me parece interesante y sobre todo lógico el hecho de que sean 3 generaciones, porque esas 3 generaciones generalmente son las que conviven entre sí. Inclusive aquí en México, todo, yo creo que América Latina, lo que le llaman, no sé, las familias muégano, ¿no? Viven a veces el tatarabuelo con la abuela, no sé qué, la tía, ya, inclusive como a veces son personas, aquí tenemos uno de los más altos índices de embarazos adolescentes, entonces las mamás inclusive son muy jóvenes y tienen hijos muy pequeños y casi son una misma generación, entre comillas, lo que podría decirse, ¿no? Entonces la abuela termina educando al nieto, o hasta la tatarabuela termina educando al nieto, y cómo este tipo de generaciones pueden llegar a tener, no sé, gustos de música muy antiguos o de otras ideologías. Por eso también mucho se perpetúa el machismo, porque las otras generaciones mucho más anteriores son las que siguen educando a lo mejor a los nietos, porque pues al final del día son las personas que, como tenemos un sistema todo caótico en cuestiones de educación, se perpetúan este tipo de generaciones porque estas generaciones siguen educando. Entonces, como tú bien dices, eso me parece súper importante de entender que no estamos tan separados, porque simplemente en un caso tan natural como lo que hoy vemos en México, es que los abuelos se metan todavía en la educación de los hijos y está bien. Entonces tenemos toda una mezcolanza de generaciones donde hay también personas baby boomers que están utilizando las redes sociales, que están utilizando las compras, o sea, que están haciendo muchas cosas dentro de este tipo de dinámicas. Me parece que también es importante aquí mencionar que
sobre todo de las personas que quisieron estandarizar más este tipo de conceptos de las generaciones, es en un rubro más para las ventas, el marketing. Entonces, 100% las personas que quisieron generar el punto de dónde empieza aquí, dónde termina acá, cómo funcionan, es para analizar el estilo del consumo de venta. Entonces, por ellos, generalmente cuando se hace un análisis de público meta o buyer persona, de hecho ya se les está yendo un poquito el concepto del público meta, si no lo quieren conceptualizar o idealizar un poquito más definido, de que es el comprador o la persona comprador, ¿no? Entonces, por eso hay un concepto también de qué hace el comprador ideal de acuerdo a la generación, en qué año nació, dónde vive, qué viste, qué le gusta, qué consume, qué celular tiene, etcétera, 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 de acuerdo al contexto social. Y inclusive ahorita que estuve viendo algunos videos también al respecto de ello, pareciera que hasta lo hacen como una especie de zodíaco, o sea, todos estos signos zodiacales, pero dependiendo de las generaciones, ¿no? Y tú puedes decir, inclusive ahora cuando haces un estudio de mercado, ¿a qué población te diriges? No, pues los baby boomers, pues la generación Z, pues la generación A, pero es más para un análisis de consumo de la generación específica, no porque haya una ideología diferente, a lo mejor tienen la misma ideología, pero consumen diferente de acuerdo al análisis que se hace por el tipo de edad que tienen, ¿no? E ideales y a lo mejor, no sé, qué programas ven en redes sociales o en la televisión o en streamings. Entonces, me parece que se va más por lo que es la publicidad y todo lo que es análisis de mercadológico, por los que están más interesados en ponerle fechas, en ponerle datos, en hacer toda una data, sobre todo ahora que ya existen estas redes sociales que te dan una data muy profunda y que te pueden analizar hasta el estado, el ciclo hormonal y todo en el que estés de acuerdo a las características de cómo publicas, qué contenidos ves, cuánto tiempo pasas en las redes sociales viendo una publicación en específico y qué emoción tienes. Entonces, este tipo de cosas se generan una data, te analizan qué edad tienes, qué gustos tienes, y más por ese tipo de conceptos, de ese tipo de información, van intentando hacer las clasificaciones de generaciones, porque pues ahí ya tendrían más información para poder comerciar con un producto. Entonces, más que nada sería por eso como que tienen tanta data con respecto a las generaciones. Exacto. Sí, como bien lo mencionas, al vivir en un sistema capitalista consumista, pues obviamente la intención siempre es cómo incrementar el consumo. Y entonces esta perspectiva tiene sentido en el ámbito de la mercadotecnia y tiene sentido entre comillas porque es muy parecido a lo que acontece al día de hoy también en el ámbito del reclutamiento. O sea, teóricamente hay pruebas que te garantizan que vas a poder contratar al mejor personal y al que menos rotación va a tener y al que es más estable y que te va a aguantar más la explotación que le vas a someter. Y la realidad pues es de que no puedes garantizar nada. A veces el que creías que te iba a durar 3 meses, pues a la semana se va, y el que creías que se iba a ir al primer día, resulta que se queda un año, ¿no? Entonces, así como en el ámbito de la psicología, que de hecho pues mucho de la psicología del consumidor es lo que se traslada a la parte de la mercadotecnia, o que tiene que ver con la aplicabilidad de la psicología en el ámbito del consumo de productos y servicios. Entonces, es muy importante entender que en realidad ni siquiera en el ámbito psicológico tenemos una certeza al día de hoy de qué estamos haciendo y de que en realidad eso que estamos haciendo funcione. Es como un bonito autoengaño en donde en el ámbito psicológico nos creemos que nuestras pruebas evalúan lo que decimos que evalúan, cuando en realidad quizá no, y logramos convencer a otros de que si aplican estas pruebas, obviamente con dinerito de por medio, van a lograr tener el equipo laboral que requieren, y logramos incluso llevar ese autoengaño, que se convierte ya entonces en un autoengaño colectivo, a los mismos dueños de las empresas y también a los empleados, porque entonces el empleado se cree que si pasa una prueba o no pasa una prueba en realidad tiene que ver con su personalidad y tiene que ver con si es un buen elemento o no, o eso puede dañar su autoestima o no, dependiendo si se queda o no, cuando en realidad todo es un bonito autoengaño. Y creo que en este sentido es exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque en realidad tampoco hay una garantía de que una persona que va de generación X
realmente tenga consumos totalmente diferentes a los que podía tener una generación Y o baby boomers, porque en muchas ocasiones, aunque pudieran tenerlo, quizá económicamente no hay las posibilidades para que realmente puedan adquirirlo. Y entonces termina siendo una especie de autoengaño también en el ámbito del consumo, porque hay ciertas características que sí se señalan como para cada generación, Ujú. que en realidad sí tienen que ver con algunas formas de comprar, con algunas formas de vincularse con la tecnología, pero también están asociadas con las circunstancias socioeconómicas que se están viviendo en ese país. Entonces, tampoco es aplicable todo esto ni siquiera dentro del mismo país, porque no es lo mismo una persona de cierta generación viviendo en Chiapas que viviendo en Monterrey o que viviendo en la Ciudad de México. Entonces, me parece que es una forma en la cual la gente pues termina vendiéndole a los dueños de empresas o dueños de negocios o emprendedores, entrepreneurs, Ujú. eh, estrategias que no necesariamente funcionan porque no necesariamente están apegadas a la realidad. O sea, teóricamente se ven bien, ¿no? Y cuando ves ese circulito con los 12 signos zodiacales de consumidores, se ve Ajá. bonito y Sí, te lo sí, presentan sí. muy bonito, pero a veces eso no se termina traduciendo en realidad. Entonces, me parece que sí es importante identificar que está más enfocado en el ámbito del consumo, que no necesariamente nos está indicando una forma genuina, real y profunda de cambio de pensamiento, porque tú mismo mencionabas, a veces justo como terminamos conviviendo, pues el nieto termina pensando como el abuelito, y son de generaciones totalmente diferentes. Sí, sí, Entonces, sí. creo que sí es importante entender que esto no tiene nada que ver con el ámbito psicológico y que no necesariamente hay tanta separación en la forma de pensar como la gente a veces cree a partir de la edad. Porque a veces también a partir de la edad te encasillan y te dicen, no, tú ya eres de otra generación, tú y yo ya no tenemos nada en común, pensamos totalmente diferente. Y no es cierto. Por ejemplo, Ujú. algo que me llama mucho la atención, viendo un poco como las características de la generación baby boomers, que son los que teóricamente nacen en 1945 a 1964. Ujú. ¿Por qué? Pues porque a alguien se le ocurrió que esas serían como las fechas. Dice, lealtad laboral. Eh, Rasgos generales de esta generación. Lealtad laboral. Permanencia en un mismo trabajo muchos años. ¿Cuántos serían muchos años? ¿3? ¿5? ¿10? ¿30? Lealtad laboral. Yo conozco a gente muy joven que si le tratas bien, se puede quedar muchos años en la misma empresa. Y tengo a gente, conozco a consultantes que ya son de una generación Y o una generación X, que se pueden salir al mes si los tratas mal. O sea, Claro. una característica que teóricamente solo tienen los baby boomers, pues en realidad me parece que tiene que ver más con la dignidad y con el trato que te pueden dar en una empresa. Si te tratan mal, no Con importa el qué salario que generación seas. tenían y la seguridad social que había antes. Exacto, exacto. Entonces, pues claro que tenían lealtad laboral, pues porque tenían otras prestaciones que les invitaban Claro. a quedarse Ujú. ahí, ¿no? Valoraban la estabilidad, el esfuerzo y la jerarquía. ¿Realmente valoraban eso o lo que valoraban eran las prestaciones, la jubilación y toda esta estabilidad y además económicamente era factible que con un solo sueldo se mantuviera toda una familia de 5 miembros, Ujú. ¿no? Perro incluido, que sería el sexto. Comunicación más formal y directa. Pues es que no había a veces ni teléfono, Otra forma. no No había había celulares. no había celulares, entonces, pues sí, claro, yo me tenía que comunicar en persona, pues porque era la única forma, o me comunicaba por escrito, pero Por entendía que carta. tardaban 3 meses en llegar las cartas, ¿no? Entonces, Pero pues sí había novios de cartas. claro, claro, pero al final ponen como ciertas características como si genuinamente la gente optara por ello, cuando en realidad es que no había otras Otra opción. alternativas, ¿no? O sea, si alguien se salía de casa y le marcaban, pues no había forma de contactarle hasta en la noche, ¿no? Entonces, y eso sí ya había teléfono, porque muchos de ellos ni siquiera vivieron con teléfono, o prefieren interacciones cara a cara. Pues es que no había de otra, era, pues, tengo que ir al lugar, no había forma de comprar en línea, Y se tengo que acostumbraron ir a ello.
Porque al Claro, final del día, cuando empezaba a haber otro tipo de dinámicas, otro tipo de tecnología, ellos ya estaban acostumbrados y el cerebro se acostumbra a hacer las cosas de una manera y es muy estresante y difícil a lo mejor estar haciendo otro tipo de cosas, ¿no? Digo, y creo que claro. también nos va a pasar a nosotros. A mí como millennial, tendría que yo entrar en el concepto de millennial, ya hay otro tipo de dinámica. Simplemente TikTok, me desespera TikTok. y es algo que Exacto. se supone que todo el mundo sabe y le maneja y todo esto y hay nuevas generaciones que ya lo saben manejar y te manejan cosas muy rápidas a diferencia de otras generaciones. Claro, pero además puede haber gente de generación X, o sea, Ujú, más grande que tú, más grande incluso que yo, que sí saben manejar TikTok. ujú. ¿Y por qué? Pues porque le han invertido horas a aprender a manejarlo y tú y yo no. Pero entonces significa que ellos tienen una nueva forma de pensar. No, simplemente es, nos vamos adaptando en función también de nuestras propios gustos e intereses Necesidades. y necesidades, ¿no? Por ejemplo, la última que dice, característica, los baby boomers menos inclinados al cambio rápido tecnológico. Pues es que en realidad no había tanto cambio tecnológico en esa época. Pasaban 10 años hasta el nuevo invento que iba a revolucionar el mundo. Actualmente no, actualmente en un mismo año pueden pasar 2 o 3 inventos que modifican el mundo. Entonces, pongo este ejemplo simplemente para colocar sobre la mesa la idea de que en realidad estas ideas de que es que ellos prefieren esto y ya no son capaces de explorar otros entornos, a mí me parece que es totalmente falso y creo que la gente se lo termina creyendo como si fuera una verdad y entonces se genera un efecto que se conoce en psicología como la profecía autocumplida, en donde la misma gente dice, no, es que yo soy de tal generación y yo ya no puedo aprender de tecnología. Entonces es que en realidad es una perspectiva muy cuadrada que alguien me implantó. ¿Quién? El sistema. ¿Y por qué me lo implanta? Como bien lo mencionaste, por consumo. Porque si yo hago lo que se supone que el sistema me dice que yo tengo que hacer, pues obvio me convierto en un consumidor mucho más fácil de entender y mucho más Claro. fácil de manipular y mucho más Ujú, fácil de pues, que me vendan todo lo que teóricamente yo tendría que comprar, ¿no? Entonces, ujú. bien lo mencionas, es una cuestión más de consumismo, más que psicológica, y a mí me parece que en el fondo, además de todo esto, un efecto que se está generando, pues es una división que es falsa, que es impuesta, una Sí. división entre personas que tienen los mismos sueños, las mismas frustraciones, los mismos anhelos, y que no están luchando juntas porque se compraron la idea de que forman parte de generaciones diferentes y que buscan cosas totalmente diferentes, y no es cierto. A mí me parece que tanto el baby boomer como el de generación alfa buscamos el amor, ¿no? Buscamos la seguridad, buscamos la estabilidad, buscamos tener para comer, poder Ujú. divertirnos. Entonces, ¿cuál es realmente el cambio de mentalidad que aducen que estas generaciones vamos teniendo? A mí me parece que no. Lo que sí está cambiando es la precarización y cada vez tener menos oportunidades y cada vez tener sueldos más raquíticos que evidentemente nos están forzando a cambiar nuestra mentalidad. Pero no es porque en el fondo la queramos cambiar. Es porque si somos conscientes, pues nos estamos adaptando a las responsabilidades actuales y a las situaciones actuales. Claro. Pero eso es todo. Yo así lo veo. ¿Tú cómo lo ves? Sí, es que al final del día es una adaptación de la situación contextual que está pasando, pero las necesidades que sobre todo nos idealizaron en las generaciones anteriores siempre y que entre comillas son las necesidades de la pirámide de Maslow, ¿no? Pues tener una seguridad económica, un lugar donde vivir, o sea, si al final del día no estás pudiendo cubrir estas necesidades básicas, pues vas a intentar cubrirlas de cierta manera o para bajar el nivel de estrés, porque también es una situación emocional en la que estás intentando cubrir porque al final no va a ser tuyo, ¿no? Y además, los baby boomers son los que empezaron con esta ideología de una seguridad social que hoy en día los millennials jamás vamos a tener. Entonces, y que posiblemente nadie más vaya a tener de las próximas generaciones. Entonces, es algo que todavía no se ha resuelto, pero ¿a quién le está beneficiando en sí el que se ha dividido por generaciones un concepto social?
y creo que a los que más beneficio tiene por dividir es a las empresas del área de marketing para venta, porque de ahí a otra ideología de división no le veo como mucha productividad. O sea, ¿qué productivo puede ser dividir generaciones? O sea, se puede analizar de cómo las generaciones han ido cambiando de acuerdo al contexto histórico y que han padecido en manera general. Porque en algún video también vi que venían diciendo, ¿no? Es que antes de Baby Boomers, creo que es la generación silenciosa o algo así, vivieron la Segunda Guerra Mundial y padecieron muchas situaciones. Digo, pero había unas personas que estaban a cargo de altos mandos y otra generación que estuvieron también oprimidos con respecto a lo de la guerra, pero no hablan acerca de las personas que estuvieron en los altos mandos y de cómo ellos manejaron su contexto social. Pues estaban hablando de las personas que están en la parte de opresión. Entonces, ¿qué pasa ahí? Porque hablamos entonces en la situación mayoritaria y no hablamos de las personas que son minoritarias, porque ahí sigue siendo la misma generación, son las mismas personas de cierta edad con el mismo contexto histórico. Entonces no estamos hablando en una manera totalitaria, estamos hablando de una manera totalitarista y no vemos las particularidades de toda una generación, que hay personas que vivieron en la opulencia a pesar de que estaban en una situación de guerra y que sobre todo los países y los altos rangos se hacen de hecho, hacen estas guerras para poder beneficiarse de ellas. ¿Y qué es de beneficiarse de ellas? Repartirse territorios, repartirse materias primas y manipular a la masa para poder ser ellos los que estén peleando a favor de otras personas que se van a ganar las materias primas y la división de territorios. Por eso existen las guerras. Entonces, aquí al final del día no están hablando, como tú bien dices, ¿no? Como dan pan y circo para que hagan otro tipo de, ¿cómo se dice? Como horóscopo chino, a lo mejor, porque se me hace más cercano al horóscopo chino, de que no es mes con mes van cambiando, sino que año con año pareciera como una generación va cambiando y de personalidad, parece un horóscopo chino, y de que las personas que nacieron en esta generación son así, 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 ¿no? Entonces, está raro, porque al final del día también hablas de una manera muy genérica a veces de ciertas personas y te puedes sentir identificado. A mí me pasó en una ocasión también con respecto a esto, que en los trabajos, cuando ibas a solicitar un trabajo en una empresa, los jefes te dijeron, es que tú eres millennial, seguramente no quieres trabajar aquí. O sea, como que ya te catalogaban por cómo ibas a reaccionar en la entrevista antes de que empezaras inclusive a hablar, ¿no? Y pues dices, no, pues entonces, ¿qué te digo, no? Sí, soy de esta ideología y no pienso que sea favorable que me trates mal, y sí voy a exigir mis derechos, pero pues de eso a que no me guste trabajar, pues ya es otra cosa muy diferente. Pero pues a lo que voy es como que hay muchas situaciones en el argumento de las generaciones que a lo mejor no es el más benéfico. ¿Y a quién beneficia? A lo mejor a las personas que están manipulando más allá de los hilos y que intentan darle más pan y circo a personas que estamos en todo el punto de la masa, para que entre nosotros nos peleemos y no sepamos ni qué onda, ¿no? Efectivamente, sí, al final se aplica el principio de divide y vencerás, porque para que realmente logremos cambios a nivel nacional, pues necesitamos unirnos en una misma dirección. Entonces, a mí me parece que sí es importante entender que estas perspectivas de esta generación es así, esta generación es así, esta generación es así, y tú formas parte de alguna de ellas y es así, punto. Me parece que en el fondo es una forma de dividirnos, de evitar que luchemos de manera colectiva para tratar de hacer cambios radicales. Y me parece que en realidad, cuando se plantea de que las generaciones son o tienen que ser de una manera, es literalmente, como lo dijiste atinadamente hace un rato, es como el horóscopo, ¿no? Habrá gente que diga, pues si mi horóscopo dice esto, pues así tiene que ser. Y habrá gente que diga, eso no tiene absolutamente ningún sentido y me vale gorro.
El problema es que sí, a veces en las empresas pues lo terminan asumiendo como si fuera una realidad, como si fuera una realidad no enfocada al consumo, sino a la parte psicológica, y nos terminan en muchas ocasiones evitando las posibilidades de trabajar en ciertos lugares simplemente por la generación que somos, lo cual me parece absurdo, porque aunque teóricamente hay un sustento, pues como el sustento no tiene ni pies ni cabezas, pues termina también siendo una cuestión de discriminación. En este caso, a partir de qué generación soy. Sí. Entonces, eso me parece terrible. Sí, claro. Y bueno, aquí también me parece interesante hablar de el hecho de tú sentirte perteneciente a una generación. ¿Crees que te haga algún, pues sí, que no te dé un beneficio de algo, más bien te limite? Sí, definitivamente, porque te asumes como teóricamente debe ser a partir de esa definición, ¿no?, que alguien dio. Y a mí me parece que es absurdo, porque al final lo que yo logro observar es un poco esta dificultad que mucha gente de cierta edad tiene, porque se ha comprado la idea de que ellos y la tecnología están peleados. Y en realidad no. En realidad mucha gente de cierta edad, 60, 70, 80, sabe 10 veces más que yo de tecnología y a lo mejor 20 veces más que alguien incluso más joven, simple y llanamente porque tú vas aprendiendo a partir del tiempo que le dediques a eso. Claro. Entonces, a mí me parece que es una limitante terrible, porque lo que yo noto es justo este miedo que mucha gente tiene a asumir nuevas habilidades, a aprender nuevas cosas, a emprender nuevas acciones, simple y llanamente porque se consideran de una edad y de una generación que ya no está disponible para su generación hacer eso. Y eso me parece absurdo, ¿no? Y me parece que muchas de las ventajas que el día de hoy gozamos, justamente las gozamos porque esas generaciones previas, que se supone aceptaban todo cuadrado y no peleaban por sus derechos y aceptaban maltratos y demás, ellos fueron los que empezaron a pelear por esto. Entonces, también me parece absurdo pensar que solo las nuevas generaciones son las que están buscando cambios. En realidad, las nuevas generaciones gozamos de muchos cambios que los previos lograron. Entonces, claro que ellos lucharon. Oye, pero es que muchos no. Pues muchos actualmente tampoco luchan. Muchos actualmente no les interesa la política. De hecho, yo veo mayor desinterés político en la actualidad que en esas épocas. Entonces, no sé, me parece que a veces se tergiversa mucho y que en muchas ocasiones se ponen etiquetas negativas a las generaciones y la gente se las termina comprando. Entonces, para mí, somos de la misma generación, simplemente tenemos edades diferentes y probablemente tenemos los mismos sueños, las mismas frustraciones y las mismas metas, y solo que nadie nos los ha hecho ver. Sí, claro, y además por el cambio tecnológico que hay hoy, se puede hacer más viral una persona que está hablando de política de una generación per se, y pueden darle más adjetivos a esta persona y pueden asumir que muchas de las personas que están de su misma generación piensan igual. Entonces, más que nada es porque las anteriores generaciones no se pudo evidenciar todo lo que se hizo, y hoy cualquier cosa que se haga se evidencia en un clic y se hace viral. Entonces, más que nada es por el tipo de tecnología en el que vivimos, pero no por lo que es cosas que hicimos o que no hicimos con respecto a eso, ¿no? Más bien está como más enfocado y que se viraliza en una sola persona, un solo movimiento. Entonces, es eso lo que yo creo que pudiera ser lo que se está desvirtuando y que no se está entendiendo. Y pues sí. Pues muchas gracias, Carlos. ¿Quieres agregar alguna otra cosa más antes de despedirnos? Pues invitar a que sigamos conversando con personas de distintas edades y que, sobre todo, más que buscar qué nos diferencia, que busquemos puntos en común y nos vamos a dar cuenta de que somos prácticamente iguales, con los mismos intereses, con las mismas aficiones, los mismos temores, las mismas emociones, y eso creo que nos va a permitir entender que somos una misma generación prácticamente y que, pues, tenemos que luchar juntos si queremos que algo realmente cambie. Pues sí, por favor, no estén pensando que solamente por pertenecer a una generación pueden o no pueden hacer algo o no pueden cambiar de pensamiento, porque creo que lo importante es siempre empezar a razonar qué es lo correcto, qué es lo incorrecto, y juntarse con un poco de varias generaciones y hacerlo lo que mejor pudiera funcionar, ¿no? Para nosotros como individuos y para la sociedad. Entonces, pues muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Por favor, compártanlo, y pues cualquier cosa que necesiten, algún comentario positivo o negativo, colóquenlo en las cajas de comentarios y pues estaremos intentando contestar todo lo que esté por ahí.
Muchas gracias. Recuerden que a psicoterapia no va la gente loca, sino la que quiere aprender a existir. Les mando un beso, un abrazo, cuídense mucho.